entonces este día de hoy, martes. Estamos en la segunda parte del libro de El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Ayer empezamos hablando en el prólogo cómo lo describen como un hombre capaz de sacrificar su propia vida por quedarse a cuidar a sus padres, de un psiquiatra que va en camino a tener una carrera muy boyante, sin embargo es prisionero de un campo de concentración. Este libro, El hombre en busca de sentido, decide escribirlo como una catarsis a todo el dolor vivido, y es un ensayo que habla acerca de las reacciones psicológicas de los prisioneros en los campos de concentración. Eso fue lo que hicimos el día de ayer, platicar acerca de cuando llegan y los internan en el campo y que están en shock, y cómo él llevaba todavía guardado su manuscrito con sus investigaciones y pues se lo quitan a la hora que pasa a la desinfección, cómo van de emociones arriba y abajo, cómo todavía al llegar tienen un poco de esperanza, porque pues se bañan abajo del agua y dicen esto por lo menos no es un crematorio, ¿no? Como dice, es un shock la primera, en cuanto te internan y todavía sigues creyendo, menciona este término psiquiátrico de la ilusión del indulto, siguen en este periodo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la segunda fase de los prisioneros en el campo de concentración. Él dijo que acuérdense que hay tres. Cuando llegan, cuando el internamiento, la segunda fase que es la vida en el campo, y al final la tercera va a ser eh, cuando ya están libres. La segunda fase nos vamos a llevar 2 días. Y bueno, en esta segunda fase dice la vida en el campo. Y entonces dice ya, para la segunda fase, ya estábamos vencidos por la apatía. Y si la apatía ya era una muerte emocional, dentro de nosotros nos torturábamos pensando en la familia, recordando tiempos mejores, pensando en los hijos, en volver a encontrarnos. Eh, eh, Terrible, era lo único que les causaba sentimiento. Y además, por otro lado, empiezas a sentir repugnancia por el lugar en el que estás viviendo. Ya ahorita ya sabes dónde estás. Si se acuerdan la vez pasada, era ni siquiera sabes lo que va a suceder. Aquí ya sabes lo que va a suceder, ya lo estás viviendo. Em, Describe cómo, por ejemplo, estaban formados para pedir la sopa y alguien se salía de la fila o algo y eso estaba penadísimo y lo tiraban al suelo, le golpeaban. Dice, y la verdad es que ni siquiera volteabas, ya existía entre ellos una apatía por el dolor de los demás. Ya te interesaba la supervivencia, pero tuya y de tu amigo, pero no de todos los demás. Ya, si a ustedes les sucede, seguramente que si van en la calle y ven una persona que se cae, hay mucha gente que se ríe, pero tratas de ayudarle, o sea, si ves a alguien que lastimado, corres, o sea, ¿está usted bien? Es como la naturaleza, pero aquí ya no les importaba. Em, por ejemplo, describe cuando a un enfermo, pues estaban con mucha fiebre y demás, se atrevió a pararse para ir a pedir ayuda y le dieron de latigazos. Dice, y esto es parte de la adaptación, acostumbrarte al dolor de los demás. Esto me parece muy terrible y como lo dijo al principio, es una anestesia emocional muy, muy triste. Vio también, describe cómo vio cómo cuando a un niño de 12 años lo arrastraban después de haber estado casi toda la noche parado en la nieve como castigo, ya no puede caminar y como no puede caminar lo castigan y al final terminan amputándole los deditos. Y dice, y ese dolor ya no lo sentías, ya estábamos muy, muy acostumbrados. Qué terrible que uno se pueda acostumbrar a tanto dolor, ¿no? Em, Enfermos de tifus, empezó a haber una epidemia de tifus. Dice, cuando un enfermo quedaba ahí tirado, pues lo que hacían los demás era ir a revisar el abrigo, los zapatos, a ver si están mejor que los míos, a ver si trae un pedacito de pan. Y todavía ni siquiera se enfriaba el cadáver, la muerte había ya, o sea, ya estaba más presente la muerte que la vida, entonces ya la vida empezaba a devaluarse ante ellos, ¿no? Él se percata que también en esta época, cuando empieza esta epidemia de tifus, es cuando se da cuenta que él también está anestesiado emocionalmente, porque ve cómo arrastran los cadáveres en carretillas y ya tampoco le produce ninguna emoción. Pero el siguiente subtítulo es Lo que hiere, lo que hiere. Dice, hay cosas que sí lastimaban. Em,
si de por sí la apatía, la anestesia emocional, la falta de interés es la parte de la segunda parte, es la parte de las reacciones emocionales, era un escudo protector. Y dice, y era muy triste, y esta parte me conmovió, porque dice, era muy triste que nos golpeaban con o sin razón por cualquier motivo, pero lo que dolía era la injusticia, porque, por ejemplo, describe cuando está formado en una fila también para recibir un pan y entonces la persona de atrás se cae y demás, y él está que ni siquiera, dice, yo ni siquiera volteé porque ya no nos interesaba la vida de los otros. Y no, o sea, no voltea y sin embargo el guardia le pega en la cabeza 2 veces y él siente una rabia terrible, porque eso sí le lastimaba, no era el dolor físico, era la humillación y la falta de dignidad con la que era tratado, eh, y la falta de preocupación de los otros. Dice, y ser golpeado injustamente por una falta que yo no había cometido. Ni siquiera, bueno, ni siquiera, o sea, eso era lo que en realidad dolía. El insulto. Dice, los golpes que nos daban llevaban un insulto implícito. Y es que sí, se referían a ellos como cerdos, como basuras humanas. eh, si paraban un segundo en el trabajo, los golpeaban. Y alguna vez cuando trató de ayudar a una persona, también lo golpearon. eh, y entonces, dice, en un momento de valor, había un guardia que lo odiaba, y estaban trabajando en una zanja para que pasara el agua, y un guardia empezó a regañarlo y le decía, y él se le puso al brinco, porque dentro de él decía, ¿cómo es posible que dice que trae un abrigo, guantes, botas, o sea, yo me estoy congelando y estoy trabajando aquí, yo soy un médico, y seguramente ni siquiera sabe escribir, y todavía medio se apena por haber pensado esto, pero dice, era la injusticia. Eh, Dice, pues la verdad es que no me fue tan mal gracias a que él tenía un amigo capo, y acuérdense que los capos eran prisioneros, pero de alto rango, elegidos por la SS o si no impuestos por ellos mismos, pero con la anuencia de la SS, de la policía. Y entonces el capo de su grupo lo protegía a él, pero fíjense que lo que me gustó aquí es que dice, me hice amigo del capo porque ser un hombre fuerte, fornido, ya saben cómo se los describí yo, que eran como medio salvajes y brutales los capos, pero él se hizo amigo de él porque lo escuchó cuando le platicó sus problemas de amor, cuando le habló de la esposa y Víctor Frankl, psiquiatra. Y entonces, pues dice, me gané su confianza y tuvo ciertos privilegios, como sentarse en determinados lugares donde le favorecía, como que a la hora de estar distribuyendo a los trabajadores no lo mandaban al trabajo forzado. Eh, Dice, sí, y además este capo le ayudó a estar lejos de este guardia con el que él se había puesto al brinco, diciendo casi, casi de no me molestes, ¿no? Que él lo dice, después de que me enfurecí con este guardia, me dije, hijo, pero ¿qué hice? ¿Cómo se me ocurrió? ¿En qué mundo? Dice que también había capitales, o sea, capataces, guardias amables que llegaban a conmoverse. Yo creo, y cuando llegué a esta parte del libro, me quedé pensando que muchas veces hay gente en instituciones como policías, ejércitos, que no o no están de acuerdo completamente con la autoridad que los manda a matar, a golpear, a desaparecer, ¿no? Sin embargo, están formados para llevar una disciplina y para obedecer. Esto me hace pensar lo que escribe Víctor Frankl. Eh, Él dice que esta apatía que ellos empezaban a sentir, esta desconexión de las emociones, era lo que atenuaba y hacía más suave la realidad. Porque dice, todos nuestros esfuerzos, toda nuestra emoción, toda nuestra energía estaba destinada única y nada más a sobrevivir. Así que no tenían tiempo de andar haciendo otras cosas, de andarse preocupando por otras cosas, más que de sobrevivir. Y luego habla de los sueños de los prisioneros. Dice que los prisioneros retrocedían a un estado primitivo de vida psíquica, como lo acabo de mencionar, lo que empezaban ya a desprenderse todo lo demás importante, lo que importaba ahí era beber agua, no morir de frío, que no te quemaran,
salirte de las listas de traslados. Eh, Dice, todos los deseos y aspiraciones de los presos eran en sus sueños. Soñaban con pasteles, con comida, con cigarros. Eh, un día él relata que uno de sus compañeros de la barraca tenía una pesadilla y gritaba y estuvo a punto de despertarlo y Víctor Frankl pensó, ¿para qué lo despierto? La peor pesadilla que puede estar teniendo no se compara con el infierno que estamos viviendo despiertos, así que lo dejó que siguiera con su pesadilla. El hambre. Tenían un instinto básico, ya habían llegado, como dijo, a la etapa primitiva psicológicamente. Entonces ya lo que necesitaban era conseguir comida. Platicaba, dice que entre los presos, bueno, no presos, entre los eh, prisioneros empezaban a hablar acerca de comida, de manjares, de cómo les gustaría comer una cosa, cómo les gustaría comer otra, pero se olvidaba, dice, eso era una tortura psicológica y una tortura para el cuerpo que a la larga fisiológicamente les haría daño porque ellos ya se habían acostumbrado a comer muy poco, un agua, una sopa aguada, un pedazo de pan, y si tú estás pensando, estás regresándole a tu cuerpo esos recuerdos que no puede tener y te vas a causar problemas. Eh, Dice que es como estarte destruyendo, estar pensando en comida cuando no la puedes tener. No, ellos no tenían nada de grasa corporal, se veían al espejo y veían que ya eran unos costales, había sus músculos, obvio, el cuerpo cuando no tiene comida y nutrientes suficientes empieza a comerse el músculo, cuando estás deshidratado también empieza a perder músculo. Em, Así que sí era una cuestión muy fuerte el asunto del hambre. En cuanto a la sexualidad, dice por la desnutrición hay falta de deseo sexual y además dice ni siquiera en sueños, ni siquiera en sueños se les ocurría, había una ausencia ya de sentimientos. Em, Dice que ya no había empatía entre los demás y describe cómo cuando iban de Auschwitz a otro campo, pasaron por la ciudad de Viena y él logró ver a través de una ventana que iban a pasar por sus calles que él conocía. Dice, y de repente vi mi calle donde yo nací, donde yo crecí, y les pidió a unos jóvenes que estaban en la ventana que lo dejaran ver y nadie lo dejó ver. O sea, ya no había interés por lo que sentía el otro, por compadecerte del otro, no existía ya la compasión más que con los que fueran cercanos a ti. Aquí ya estamos hablando de que estos traslados no eran de 5 minutos, eran horas y horas parados, hacinados en vagones de tren, eh, sin libertad, y a veces no podían, iban encima de paja toda llena de orines, como dice. Política y religión. Tenían todos un vacío emocional, sobre todo los veteranos en los prisioneros. Solo se vale lo que ayude a sobrevivir, ya lo demás no importa. Y entonces sí hablaban de política, pero hablaban de política con respecto a los rumores que les llegaban, a las especulaciones, a cuándo podría terminar la guerra por fin. Eh, y de pronto tenían hasta cierto optimismo y a Víctor Frankl le parece grotesco este optimismo porque dices, ¿para qué piensas? ¿Para qué especulas? Pero bueno, yo creo que cada quien tendría su forma, ¿no? De sobrevivir. Eh, y cuando hablaban del asunto de la religión, en realidad había un sentimiento muy profundo. Creo que aquí empezamos a adentrarnos a una cosa que es la base de este libro. Se empieza a desarrollar en ellos algo muy profundo. En 1945 es cuando brota ya grande la epidemia de tifus y empiezan a haber gente contagiada que empiezan a tener delirios. Dice, yo para mantener la salud mental y para no empezar a alucinar con cosas dolorosas, imaginaba y recreaba las conferencias que había dado y ahí es donde empieza a tratar de acordarse del manuscrito que había perdido, que como les dije, después fue el libro de psicoanálisis y existencialismo. Eh, la sesión de espiritismo. Resulta que el médico que en turno, que también era prisionero, junto con un oficial administrativo que era medio cómplice y se saltaba las reglas, organizan una sesión espiritista. El que se supone que iba a canalizar un espíritu, pues no lo consigue, pero el oficial administrativo escribe VAE-V, que viene de latín, podría decirse,
¿qué hay de los vencidos? Decía, como compadeciéndose, pobrecitos de los vencidos. Todo el mundo creyó que efectivamente había sido un mensaje que había llegado y que algún espíritu había escrito por el oficial, pero en realidad dice, a ver, lo que Víctor Frankl cree es que seguramente en algún momento de su vida este oficial escuchó las palabras lo que escribió y su subconsciente lo guardó y en algún momento lo sacó. La huida hacia el interior. Aquí esta parte es importantísima, es muy breve, pero es muy importante. Las personas de mayor sensibilidad, posiblemente las más frágiles físicamente, pueden abstraerse del entorno para refugiarse en su mundo interior. No quiere decir que sea en general, pero lo que sí dice es que la gente que es muy sensible y que empieza a desarrollar este aspecto espiritual, en medio de toda esta terrible vida, este infierno que estaban viviendo, azotados, golpeados, torturados, muertos de hambre, llenos de piojos, padeciendo unos fríos terribles, quien era capaz de interiorizar y de encontrarse a él mismo y de orar porque describe que había momentos de oración que eran impresionantes, dice, todos esos eran los que sobrevivían, los que lograban un desarrollo interior, un desarrollo espiritual. Muy interesante esto, ¿eh? Em, Luego dice, cuando se ha perdido todo. Recordaba a su esposa en medio de los trabajos y en medio de todos los sufrimientos. Él la tenía en su cabeza, se acordaba de cuando la había conocido, de cuando se habían casado. Y dice una cosa muy bonita, dice, recordó de poetas y canciones, lo que ellos decían, el amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre. La salvación del hombre consiste en el amor y pasa por el amor. Aún después de haberlo perdido todo, se puede anhelar la felicidad siempre y cuando ames. Él entonces empieza a hablar con su esposa mentalmente y él dice, ni siquiera sabía si había vivido, si la habían matado luego, luego, en dónde estaba, si algún día me podía comunicar con ella. Dice, eso era imposible, pero yo por lo menos mantenía esta esperanza y hablaba con ella y platicaba como si ella estuviera. A eso se refiere, no que fuera un delirio, sino lo que me tenía atado a la realidad y a seguir era la posibilidad de que ella siguiera viva. Meditaciones en la zanja. La intensificación de la vida interior protegía al prisionero del vacío, de la desolación y la pobreza espiritual que había en estos campos de concentración, que lo comentábamos ayer en el chat. Quienes hayan podido ir a un campo de concentración, yo supongo que la energía que debe haber ahí debe ser muy fuerte y muy densa entre tanto miedo, tanta tristeza, tanto enojo, tanto odio de parte de los guardias seguramente. Em, Dice, los recuerdos de las cosas significantes son los que te volvían a la vida anterior, los que te mantenían. Por ejemplo, acordarte de dónde guardabas tus zapatos, de cómo acomodabas la ropa, de cómo lavabas los trastes. Ese tipo de cosas cotidianas eran las que te mantenían atado a la realidad. Eh, bueno, se veían viéndose en se veían en momentos cotidianos y era lo que les daba una fortaleza interior. Empezaron entonces a desarrollar amor por el arte y por la naturaleza, pues lo que tenían alrededor en esos campos era naturaleza, las plantitas, si acaso en un bosque, y esto era una emoción para ellos desconocida. Em, Se salían a ver atardeceres, a ver las montañas en Baviera, cuando iban en estos traslados de un campo de concentración a otro, pues veían el panorama. Esa es una forma de escapar al dolor, es una forma de protegerse. Habla también un monólogo al amanecer. Dice, está amaneciendo, yo estoy hablando con mi esposa, dice, y una voz interior le contesta la pregunta que él se hace en ese momento de si la vida tendría un sentido y enérgicamente dice sí, sí tiene un sentido. Siguió trabajando en la tierra helada, aguantando los insultos y hablando con su amada y de repente vio un pájaro que se posó frente a él y lo miró a los ojos. Eso le dio a él una esperanza porque consideró que era un mensaje de que su esposa podría estar viva, de que podría en algún momento haber escuchado lo que él le estaba platicando mentalmente. eh, y es el tipo de cosas que los van salvando. Humor en el campo. Em, Aquí dice que el humor
proporciona distanciamiento necesario para sobreponerse a cualquier situación, aunque sea por un segundito, y eso es absolutamente cierto. Es lo que decíamos ayer de los funerales, o cuando alguien se cae y se ríe, o sacas un chiste. Hemos visto chistes muy crueles, un poco el humor negro, pero es una forma de distanciarte. Tal vez podríamos relacionarlo, por ejemplo, con la interpretación que se hace en México sobre la muerte. Em, Se trataban de este humor se trataba de desarrollar inventando historias, las imaginaban. Dice, algunos no eran tan buenos comediantes, pero por lo menos se distraían inventando historias. Aquí subrayé esto porque dice, el sufrimiento actúa como un gas en una cámara vacía, se expande por completo por completo y de manera regular. Análogamente, el sufrimiento ocupa el alma y toda la conciencia del hombre. Pues total que lo llevaron, estaba en este momento, o sea, dice, si tú dejas que se expanda el sufrimiento, vas a pasarla muy mal. La noche, los llevaron a Auschwitz, a otro campo de concentración. em, bueno, lo llevan a Auschwitz después de que tiene esta reflexión y los hacen pasar una noche a la intemperie, nevando, llenos de frío, y ellos empiezan a bromear con que por lo menos estaban en un campo de concentración que no tenía crematorio. Los llevaron a un campo de concentración de Auschwitz a otro lugar. Los dejaron dormir a la intemperie, congelándose, y sin embargo ellos empezaron a bromear con que por lo menos este campo de concentración en donde estaban no tenía crematorios. Ese era el tipo de humor que empezaban a desarrollar en los campos de concentración. Pues por lo menos este lugar no tiene chimenea. Y finalmente dice, para terminar esta primera parte de la segunda fase, que es cuando ya está la vida en el campo, dice, ¿quién fuera un preso común? Cuando uno cree que alguien más está llevando una vida miserable, que pobrecito, que dice, pues fíjense que hay peores, porque él dice que veían pasar a los convictos enfrente de ellos y decían que envidia, que tienen ropa limpia, que tienen zapatos, que tienen comida, que tienen un techo, y ellos no lo tenían. Ellos vivían en condiciones todavía eh, más deplorables que cualquier convicto. Em, Dice, envidiaban a los otros prisioneros que los habían llevado a trabajar en guerra. ¿Se acuerdan esta película de La lista de Schindler? Véanla, porque esto tiene que ver con eso. Era un hombre que pedía trabajadores y en realidad los ayudó mucho, a algunos los ayudó a escapar. Pero ellos envidiaban también la vida del que podía trabajar, aunque fuera esclavo, pero bajo un techo, porque ellos ya lo habían perdido todo, estaban en una situación verdaderamente deplorable. Mañana vamos a continuar con la segunda fase para seguirla analizando. Hasta ahorita hemos visto esto, ya han perdido todo, ya han están siempre al filo de la muerte, con incertidumbre, que habíamos visto esto en otro libro, ¿no? Una constante de la vida es la incertidumbre. Em, sí se va reflejando en Víctor Frankl cómo él sí lo sufrió, sí lo padeció, pero cómo fue superando y qué recursos fue teniendo y cuáles fueron sus reacciones psicológicas ante todo lo que estaban pasando en el campo de concentración. No sé cómo vayan, si están leyendo el libro o no, me daría mucho gusto, pero para que lo comentemos aquí junto en el chat. Eh, Me parece que nos va a dejar un gran mensaje este libro, así que pues platicamos, compartimos y nos vemos mañana con la segunda parte de esta fase 2, que es la vida en el campo de concentración, en este libro de El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl. Pues hoy quedó cortito, pero mañana, pero está bien. Hay mucho que platicar y mucho que interiorizar sobre este libro. Muchísimas gracias a todos. Suscríbanse, regálenme su like. Gracias, Laura, gracias, Eli Caballero, gracias, Pancha, gracias, Alice, gracias, Jacqueline, por ayudarme con el chat. Y gracias a todos los que pasan lista, por suscribirse, por dejar comentarios. Y bueno, hasta luego y descansen.